Bien, vamos a trabajar ahora en planimetría, es decir, detallar realmente nuestras plantas, cortes y fachadas para que se conviertan en planos arquitectónicos. Entonces, para eso vamos a trabajar aquí en la pestaña Anotación, en donde tenemos la parte de acotado, la parte de niveles, líneas de detalle en dos dimensiones, regiones que son achurados, componentes que nos permiten insertar bloques en dos dimensiones, nubes de revisión que nos permiten hacer como comentarios y determinar zonas de conflicto para digamos, resolverlas, detalles, textos y etiquetas. Esos son como los elementos principales que debo trabajar. Entonces iniciemos por acotar. Tenemos cota alineada que es paralela a los muros. La cota lineal únicamente es horizontal o vertical y con respecto a un muro que no esté a 90 grados, pues no va a ser paralela. Cota angular nos permite acotar pues ángulos entre dos elementos. La cota radial pues nos permite acotar del centro, ubicar el centro y acotar pues una curva, igual que diámetro. La longitud de arco es una cota bien interesante, nos da como la medida lineal de una curva. La cota elevación pues es el nivel. Y cota de pendiente o coordenadas de un determinado punto cuando estoy ubicado digamos geográficamente. La línea de detalle pues dibujar elementos que no están en 3D pero que yo puedo dibujar en cada una de las vistas 2D. Entonces vamos a iniciar con acotado. Para iniciar el acotado lo más importante es verificar las unidades o revisarlas. Gestionar aquí en unidades a unidad de longitud metros, dos posiciones decimales. Por ahora vamos a trabajar así. Le voy a dar a aceptar, aceptar. Entonces en anotar, cota alineada. Apenas selecciono el acotado, puedo acotar entre caras de muro o ejes de muro, centro de núcleo o lados de núcleo. Entonces recordemos que si yo, por ejemplo, toco este es un muro que en este momento no es un muro compuesto, pero estos de acá empiezan a tener un núcleo, un acabado interior o un acabado exterior. Por ejemplo, este muro de acá, si lo modifico, cambio el nivel de detalle, por ejemplo, alto, me voy a dar cuenta que ese muro tiene un núcleo, una cara, un acabado exterior y un acabado interior. Vamos a ver en editar, editar, y aquí me dice que su estructura es un bloque de hormigón de punto 21. Voy a mirar la vista previa en planta. Entonces, esta es la parte estructural y ese es el núcleo. El núcleo. El acabado interno es un tablero de yeso y el acabado externo tiene ladrillo, una cavidad de aire y una capa térmica. Si lo miro en sección, aquí puedo ver en color cada cosa. El acabado de ladrillo común exterior, la capa térmica, la capa de membrana y la estructura, que sería esta de acá. Un bloque de hormigón de 21 y el acabado interior. Entonces, cuando yo digo que voy a acotar el núcleo es este, contorno de núcleo, contorno de núcleo. Entonces, este sería cara de núcleo exterior, esta sería cara de núcleo interior. Y es diferente al muro. Este sería cara de muro exterior y esta línea cara de muro interior. Y es diferente el eje. El eje de este elemento azul que es el núcleo es acá y es diferente al eje del muro. El muro mide 0.37, el eje del muro pues es la mitad de esa media. ¿Listo? Entonces, si lo regreso como estaba antes, pues voy a acotar, por ejemplo, a caras de muro, que serían estas,
mire que las detecta, o a ejes, y él me va a detectar ejes. Ahora puedo como acotar referencias individuales tocando objeto por objeto o tocando varios. Vamos a trabajar a ejes de muro, referencia individual. Entonces vamos a iniciar primero con nuestros ejes. Selecciono con clic, 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 clic y toco afuera. Ubico la altura, digamos, y aquí hago un clic. Esa es la forma de acotar. Si quiero continuar, entonces aquí toco afuera y tengo un entero, dos decimales. Si quisiera cambiar el tamaño de la letra, tengo acá muchas opciones. Si quisiera duplicar, editar, decirle duplicar y cambiar, por ejemplo, elementos como el tamaño del texto, lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, primera cota, digamos que ejes. La segunda cota, voy a trabajarla esta vez a caras de muro. Voy a tomar las medidas de lado a lado de la vivienda, aquí, y sería esta, 11 metros. Ahí están. La siguiente, por ejemplo, también a caras de muro individual, tocaría, digamos, las diferentes incidencias de fachada como ventanas, puertas. Aquí estoy tocando estas líneas de muro y digamos que acá. Entonces, esta, digamos que la voy a ubicar ahí. Esas serían como las tres principales cotas. Si por ejemplo esto entrara aquí, un hueco, pues tendría que poner, digamos, una total que iría antes entre estas dos, que sería entre estos dos elementos, el hueco y el siguiente, digamos, bloque de la fachada, ¿no? Recordemos que siempre se acota una línea total, es decir, ¿qué no debemos hacer? No debemos acotar, por ejemplo, un pedacito acá, dejo hasta ahí, el otro pedacito por acá y a otra altura. Esta, digamos, no es la forma correcta de acotar. Bien, a veces pasa que yo me equivoco y se me olvidó acotar algo. Voy a borrar este elemento. Entonces resulta que acoté y pues olvidé acotar la ventana. Entonces acoté hasta aquí, hasta acá y hasta acá. ¿Listo? Entonces terminé. Cuando selecciono la cota, tengo esta opción, mire, editar líneas de referencia. Eso quiere decir que se habilita y que yo lo que toque lo va a adicionar. Mire. Si lo toco, me adiciona, toco, me adiciona y ahí tengo las medidas que necesitaba. Listo, toco afuera y ya la, la adiciono. También puedo restarle, o sea, quitarle elementos que no quería acotar. Selecciono la cota, editar líneas y si toco algo que está acotado, por ejemplo, este lado está acotado y este lado está acotado, lo quita. Si lo toco, lo pone, pero si ya está y lo toco, lo quita. ¿Correcto? Si no está, lo pone, si ya está, lo quita. ¿Listo? Esa es la forma correcta y tocan siempre afuera. Tenemos que acotar así, en un sentido y en el otro. Inicialmente espacios, vámonos para interiores. Cota alineada. Entonces a caras de muro. Voy a acotar únicamente caras de muro. Ahí está. Y pues por supuesto hay que tratar de ubicar la cota de tal forma que ensucie lo menos posible el dibujo. Así se haría por cada uno de los espacios. Voy tocando las caras. Y pues ahí van a ir quedando. En este sentido y en el otro. Selecciono. En este sentido
y acá pues las ubico de tal manera que no me ensucien mi dibujo. Toco allá afuera, escape. Esas son, o esa es la forma de colocar las cotas. Voy a colocar, por ejemplo, una vez ubicadas las cotas, por ejemplo, la cota de elevación, que es el nivel. Selecciono anotar cota de elevación y mire que cuando empiezo a pasar por los elementos, por ejemplo, esta placa está a punto 20, esta también, esta está a 0, así que aquí hay un cambio, él detecta automáticamente. Y si yo pasara aquí por cada escalón, él me detectaría el nivel. Por supuesto, uno no pone el nivel en cada escalón, lo pone por aquí en una zona común. Aquí hay una cosa importante, si hago un solo clic y otro clic y otro clic, me crea como una flecha que no es el símbolo correcto. Aquí debo hacer es doble clic y muevo el mouse a la derecha o a la izquierda. En este caso a la izquierda es la forma correcta de ubicar el nivel en algún corredor o en algún punto, digamos, correcto. Entonces doble clic y ahí giro a la izquierda. Aquí afuera también, doble clic. Debe haber una placa, una cubierta o algo para yo poder ubicar ahí mi nivel 00. Listo. Ya tenemos niveles cotas. Otra forma de acotar, por ejemplo, alineada, es aquí decirle que a caras de muro, pero muros enteros. En opciones le voy a decir que los muros enteros, por ejemplo, me detecte los muros que los intersectan. Aceptar. Eso quiere decir que si tomo, digamos, este muro, mire que él va a detectar los muros que se están intersectando con él. Y le adiciono acá otro, pues se van a unir los muros que se intersectan con él. Ahí. Esa es la forma de acotar. Recordemos que acá tenemos espesores de línea que apago y prendo. Ya ahorita hablamos un poquito. Por ejemplo, la escalera, aquí sabemos que sube. Este punto es la línea de corte que depende en planta de este elemento que se llama rango de vista, que es un corte. Ustedes saben, una planta es un corte a 1,20 con respecto al piso. Entonces aquí está el nivel 1, que es el 0. El plano de corte está a 1,20 y él está mirando de aquí hacia abajo, 1,20. Entonces esta escalera está cortada a 1,20, por eso el resto aparece punteado. Si selecciono la escalera o selecciono este aviso, miren que aquí le puedo quitar este chulito para que no aparezca. Estando aquí en anotar, puedo seleccionar estos numeritos de la escalera y hago clic y aparecen en tres partes, aquí, en la mitad o acá a la izquierda. Entonces lo voy a poner acá, por ejemplo, y él empieza a numerar. ¿Listo? Yo ya tengo numeración. El texto, puedo ir aquí a texto, duplicar, por ejemplo de 2,5, vamos a ver si está muy pequeño, y puedo escribir acá estudio, clic. Los textos los puedo tomar acá con flechita, los puedo reducir, de este de acá los puedo mover, y si presiono Shift lo puedo arrastrar y Control, con Control lo puedo copiar. Entonces selecciono Control estos dos y los arrastro hacia abajo, por ejemplo, y él me los va a copiar por aquí. Y pues les puedo cambiar el nombre. Esto se llama cocina. Cocina. Esto se llama comedor. Comedor.
aquí no se preocupen, con este elemento puedo ampliarlo. Este se llama salón. Listo. Otro elemento importante que pueda requerir, por ejemplo, miren, estos muebles son altos, no me los está cortando, posiblemente también sea por el rango de vista. Vamos a ver qué altura tienen, y para eso pues tenemos que pasar un corte. Tenemos solo un corte en este sentido, voy a pasar un corte en el otro sentido. Voy a pasarlo acá hacia allá, lo voy a invertir tocando esta flecha y lo vamos a mirar acá en el navegador de proyectos, sección 2. Entonces aquí tengo mis muebles, aparatos, muebles de obra. Se supone que más o menos a 1.20 debería cortarlos. Voy a medir acá, puedo medir, por ejemplo, de aquí hasta el piso, 1.60. Está cortando a 1.20. Bien, aquí si muevo un poquito el rango de vista, vamos a ver, si lo pongo por ejemplo a 1.60, un poquito más alto, vamos a ver, no nos modifica, 1.30, no nos modifica, no nos toma estos mueblecitos. Entonces con control voy a cambiarle la visibilidad porque son los muebles altos. Lo seleccioné con control, ven, y yo puedo cambiarle el tipo de línea a los objetos seleccionados. Botón derecho, los deseleccioné ahí. Control, 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 botón derecho. Modificar gráficos en esta vista por elemento. Entonces vamos a modificar esos elementos. Y en líneas de proyección, pues esto está proyectado, no está cortado, está proyectado. Puedo buscar, por ejemplo, una línea Hayden larguita o esta acá importada. Él está importada Hayden. Aplicar, aceptar. Ahí está un poquito grande, pero es cuestión ahí de buscar la línea. Otro elemento que está aquí en anotar es la región. Región rellenada, en editar tipo. Aquí yo puedo buscar el achurado, albañilería bloque, por ejemplo, que es un achurado de cuadrados a 45 grados, y lo dibujo. Entonces empiezo a dibujarlo teniendo en cuenta aquí los elementos que están ahí. Por ejemplo, puedo tocar esta línea que no me hizo la curvita que quería. Entonces la voy a dibujar con arco. De aquí a acá y hago el arco. Sigo con línea recta. Digamos por todo el borde de los muebles. Bueno, me equivoqué, ya lo cuadro. Listo. Entonces con la flechita puedo mover esto aquí. Y ahí está un contorno cerrado. Ya le definí, repito, el achurado. Le digo, listo, bueno, y él me puso ese achurado en esa cocina. La otra forma es ponerle el acabado real. Por ejemplo, mire, esta es una placa, se llama suelo genérico. En editar tipo lo puedo duplicar y le voy a poner suelo 2, aceptar. Y en editar, en el acabado, que son tablones de madera, le voy a poner aquí en tablones de madera, ese material está correcto, está asignado bien, pero le debo poner es el achurado. Aquí en gráficos, donde dice en primer plano, tablones de madera, patrón de superficie en primer plano,
Superficie es cuando no está cortado. Aquí hay un patrón de cuando esté cortado y aquí es superficie. Selecciono en modelo, por ejemplo, le pongo unos cuadrados de 25. Aceptar. Ahí está. Aceptar. Y miren cómo aparecer acá. Aceptar. Aceptar. Y ahí apareció. Ahora, bueno, muy importante. Me cambió el achurado en todos los demás. ¿Por qué? Porque están usando el mismo suelo, ¿no? El mismo tipo de placa. Entonces voy a darle control Z un segundito. Selecciono la placa. Editar tipo. Lo que voy a hacer es duplicarla. Genérico. Aceptar. 3. Ahí ya cambio el nombre. Y en editar en tablones de madera. Voy a entrar al material. Y tengo que duplicarlo porque si todos los demás pisos también tienen tablones de madera, pues todos cambian. Entonces este tablero de madera le voy a duplicar. Se llama tablero de madera 2, es diferente. Y aquí en primer plano, achurado el modelo y habíamos dicho que cuadrados de 25. Vamos a ver, aceptar, aplicar, aceptar, aceptar, aceptar. Y ahí cambió solo ese piso del estudio, porque es un material diferente y pues ya le apliqué a ese otro material diferente que se llama tablón de madera 2 o un achurado. Esa es la forma de poner achurados, de poner textos, de poner cotas, de enumerar escaleras, poner niveles. Nos falta cuadrar un poquito acá estos cortes, hay que seleccionarlos y aquí en la mitad cortarlos en esta flechita, reducirlos que no nos ensucien mucho el dibujo. Entonces va allá, no se preocupen, este contenido no aparece, solo aparece cuando los ubiquemos en el rótulo, es decir, cuando pongamos ese corte en el rótulo nos va a decir en qué plancha está. Esa es la forma correcta de los cortes. Por aquí pasaba otro. Aquí no lo he podido. Ya lo encontré. Lo corto en la mitad. Lo llevo hacia los lados. Con este círculo prendo el símbolo. La idea es ver los dos simbolitos al lado y lado. Listo. Y aquí está pues los cortes. Perdón. Entre fue un recorrido. Sección 1 y sección 2. Ahí están los cortes. Recordemos que todo elemento, tanto plantas como cortes, tienen esta ventana. Esto se llama región de recorte. Se apaga o se prende y el del lado recorta. Puedo ver todo el terreno, todos los elementos o sencillamente se apaga o se prende. Voy a ampliarlo de pronto hasta acá. Le voy a decir recortar y lo apago. En el corte, miren que el símbolo del otro corte que va para el otro lado va también pequeñito y aquí va sin el de abajo. Va así. ¿Listo? Y ya miramos en otro videito los espesores de línea. Para acotar mientras, aquí también voy a guardar. Utilizo acotado alineado. ZE es un extend para poder mirar. Leí ZE sin enter ni nada. Miren que puedo arrancar a acotar internamente las placas, por ejemplo. Todos los elementos fijos. Si esa es una baranda, digamos, aquí. Pero no sé si dejamos aquí interna la cota o externa. Por ejemplo, puedo acotar la altura de acá hasta acá. Recuerden que corte y fachada solo se ponen alturas de muebles fijos como puertas, como armarios de cocina, etcétera. Es decir, yo no voy a acotar la cama ni la silla, sino elementos que sean fijos, ¿sí? Como mesones, puertas, etcétera.
nivel de detalle medio para que veamos ahí el detalle de los muebles. Y ahora sí voy a acotarme. Inicio de aquí hasta aquí, a la altura de la puerta, cielo raso, techo, techo, y así sucesivamente. ¿Listo? Tocan afuera, esto debe pasar completo, pero lo paré antes. Y lo mismo, ¿no? Los textos, aquí le puedo poner los nombres de los espacios, ¿no? Buscando ensuciar lo menos posible el dibujo. Le escribo, por ejemplo, cocina. ¿Listo? Entonces ya veremos ahora en otro video cómo configurar los espesores.